nos ven a través de internet. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios y Creador. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes de tu mano cada día, Señor, cada instante. Tú estás atento a nuestras necesidades, Señor, y queremos darte gloria y honra en este día por la provisión, por la ayuda, porque te tenemos a ti y podemos confiar en ti, Señor. Pedimos en este tiempo, Señor, que tú pongas sabiduría, entendimiento en cada uno de nosotros para alcanzar un mayor conocimiento acerca del reino. Y te damos gracias por la oportunidad, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a echar un vistazo al reino de Dios por dentro. ¿Qué les parece? ¿Ok? El reino de Dios por dentro se llama la enseñanza de hoy. Y estaba pensando en que nosotros cuántas veces nos afligimos por aquellos problemas que estamos enfrentando o enfrentamos, y estos problemas los vemos como algo imposible de solucionar, pero sin embargo tenemos el poder en nuestro ser interior para cambiar las cosas aquí en la tierra, porque ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros, el poder de Dios sobre nosotros, y muchas veces nosotros podemos evitar desgracias en la vida de otros, porque tenemos el poder, ¿cierto? Tenemos revelación de Dios. Ahora, la tarea de cada creyente, de cada uno de nosotros, consiste en, ¿qué cosa? En utilizar ese poder que ha venido, ¿cierto? La presencia del Señor sobre nosotros, es la provisión de Dios que ha venido a esta tierra sobre nuestras vidas. Ahora, en el cielo, si nos ponemos a pensar, no existe enfermedad, no hay esclavitud, no hay escasez. Yo no sé si ustedes han escuchado la canción de Juan Luis Guerra. En el cielo no hay hospital, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, nosotros no tendríamos que estar sobrellevando ciertos problemas en esta tierra, en esta vida. En lugar de hablar solamente acerca del reino de Dios, dice la palabra que nosotros tenemos que vivirlo. ¿Y cómo vivimos el reino de Dios aquí en la tierra? Es a través de las señales, de los prodigios y de las maravillas. Pero, lamentablemente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Como creyentes no estamos viviendo, ¿cierto?, las maravillas del reino de Dios, porque sencillamente no estamos practicando, ¿ya?, ni desarrollando ese poder que se nos ha concedido. Cuando Jesús habló acerca del reino de Dios, Él no hablaba acerca de un reino físico. Él no estaba hablando de un reino físico. Miren, miremos lo que dice Lucas. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, palabras de Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí claramente en estos dos versículos se nos está enseñando que el reino de Dios funciona de esa manera. Es la forma en que Dios hace las cosas. En estos dos versículos podemos notar que es la forma en que Dios hace las cosas. Es el método o es el sistema cómo opera el reino de los cielos, cómo opera el reino de Dios. Ahora, los fariseos de ese tiempo estaban buscando un rey. Ellos estaban buscando un rey, esperando un rey quien los aliviaría, ¿cierto?, de la opresión de los romanos. Y mira lo que le dice el Señor en Lucas capítulo 17, versículo 20. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios.
Y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Entonces Jesús estaba proclamando el reino de Dios, pero no un reino físico. Porque aquí claramente le dice a los fariseos que la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver, que todo el mundo pueda ver. Ahora, si vamos al libro de Isaías, capítulo 9, Isaías 9, versículo 6. De Dios habla hoy, porque nos ha nacido, Dios ha dado un hijo al cual se le ha conocido el poder de gobernar, y le darán en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz, se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Me gustó esta versión. Me gustó. Ahora, Jesús le dijo a sus discípulos que el reino de Dios estaba entre ellos en sus corazones. Así les dijo. Pero Jesús se refería a aquellos que recibirían salvación en el futuro, y no a los fariseos. Entonces los discípulos de Jesús también buscaban a un rey quien gobernaría el reino físico. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le contestó y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían poder después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Amén. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos. Claramente Jesús le dice: no es de vosotros el conocer los tiempos, sino el Padre, pero ustedes recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahora, si nos ponemos a pensar que durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, Él llamó a sus discípulos y le dijo lo siguiente: les voy a dar autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que lo echen fuera. ¿No es así? Y para sanar toda, ¿escucharon eso? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso está en Mateo 10:1, si lo quieren anotar. Entonces, antes que el Espíritu viniera sobre los discípulos, ellos ¿qué hicieron? ¿Qué experimentaron? Experimentaron ese poder en sus vidas. Lo experimentaron, pero no fue interiormente. No fue interiormente. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos ese poder hoy día. Amén, porque estamos bajo la gracia. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y vino el poder. Amén. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que vino poder sobre nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado? Descendió el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, nosotros recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón también recibimos el poder. Y está a través del Espíritu Santo en nuestro interior. Amén. Entonces, como cristianos renacidos, tenemos el poder para avanzar en el reino de Dios. Amén. Ahora, cuando somos renacidos, tenemos el poder del Espíritu Santo. Antes, no. El que ha confesado a Cristo en su corazón
tiene el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo trae revelación, trae conocimiento, está en la verdad, camina en la verdad. Entonces no camina en la carne, sino en el Espíritu, porque está la verdad, está el Espíritu Santo, está el poder, el reino. Y todo su poder ha sido prometido a todo creyente. No solo a los pastores, es a todo creyente. ¿Amén? En Hechos, en el capítulo 2, versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, ahí está la promesa. Entonces, como creyentes, nosotros debemos vivir bajo el poder de Dios. En lugar de simplemente hablar acerca de Él, acerca del reino de Dios, tenemos que vivirlo. Ya que el reino de Dios no consiste solo en palabras, dice, sino en... Eso está en 1 Corintios 4:20. Entonces aquí está una demostración de que solamente el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuál es el poder? El poder de ver los milagros, el poder de ver las sanidades, ¿cierto? Todo aquello que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y hará en la gente. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. Entonces, como creyentes tenemos que vivir bajo el poder de Dios. ¿Ok? Debemos saber quiénes somos para poder tener acceso al poder de Dios. Una de las claves para tener el poder de Dios es conocer quién eres tú. ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Perteneces al reino o no perteneces al reino? ¿Recibiste a Cristo o no lo recibiste? Tú sabes perfectamente. Ahora, ¿de qué poder estamos hablando? El poder de Dios es la habilidad de obtener resultados sobrenaturales. Amén. Es el poder o la habilidad de obtener resultados sobrenaturales. Se nos ha dado incluso, hermanos, el poder de las provisiones del cielo para traerlas a la tierra. Pero no lo hacemos porque no sabemos utilizar el poder que está en nosotros. No sabemos utilizar o no estamos escuchando al Espíritu Santo que tiene el poder, ¿cierto? Y que ha venido sobre nuestras vidas para que nosotros podamos hacer las cosas. Se nos ha dado ese poder, pero no lo sabemos utilizar. Ahora, todo esto que les he mencionado vino a través de Jesús, ¿cierto? Quien vino a este mundo a predicar y dar a conocer el reino de su Padre. Pero, si lo miramos desde otro punto de vista, nos vamos a dar cuenta que existen tres situaciones con las que Jesucristo se encuentra cuando recibe el llamado del Señor, de nuestro Dios, para que Él impulse el reino de Dios aquí en la tierra. Tres situaciones que quizás muchas veces las sabemos, pero no nos hemos dado cuenta. ¿Cuáles son estas tres realidades? Número uno, cuando nuestro Señor Jesucristo recibió el llamado de Dios Padre para proclamar el reino de Dios aquí en la tierra, se encontró con una situación bien complicada. Una humanidad perdida y condenada a la muerte por el pecado. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Esa complicación hasta el día de hoy está. Esa situación hasta el día de hoy existe. Una humanidad que no tiene a Cristo en su corazón está condenada a la muerte por el pecado. Hoy día vivimos en un mundo donde hay mucho pecado, ¿cierto? Todos lo sabemos. Entonces, muchos no están conociendo o reconociendo, ¿cierto? O no se están arrepintiendo para recibir a Cristo Jesús y apartarse de toda condenación de muerte, toda condenación de pecado. La segunda situación es la existencia de un ser designado como el príncipe de este mundo, el maligno, Satanás o el diablo. El maligno o el diablo, como todos lo llamen, ¿cierto?, es el que gobierna este mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tendríamos que contar la historia desde un comienzo.
porque Adán pecó, ¿cierto? Y ahí lamentablemente perdimos todo lo que realmente deberíamos haber recibido de parte de Dios, pero Adán pecó y ahí vino el pecado al mundo, y el pecado conlleva la muerte, y podríamos estar toda la noche comentando ese tema. Pero existe el diablo, existe Satanás, existe el maligno. ¿Por qué? Porque es el príncipe de este mundo. ¿Ok? Dos situaciones difíciles que tuvo que enfrentar Jesús. La tercera, el territorio donde domina Satanás. ¿Sabían ustedes que hay territorios que domina Satanás? Todos lo sabemos. Y eso lo va proyectando, ¿cierto? Con su ideología, con aquellos seres humanos que han quedado atrapados por su ideología, formando el reino de este mundo. Ahora, frente a esto tenemos a Jesucristo el Mesías, que se identifica con el reino de Dios. ¿Ya? Jesús siempre se identificó aquí en la tierra con el reino de Dios. El mensaje del reino de Dios está centrado principalmente por el significado de lo que el reino de Dios representa. A diferencia de este mundo, que este mundo vive en una inmensa miseria, necesidad, que hoy lamentablemente afecta a toda la humanidad. Y Jesucristo presenta el reino de Dios de diferentes maneras, cada una de ellas enseñando características del reino. Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, en medio nuestro, Él empezó a enseñar las características del reino. Nosotros tenemos que conocer las características, tenemos que aprender de las características del reino de Dios. Entonces, muchas veces escuchamos, pero son importantes. Tenemos que comprender que la Biblia da ciertos términos. Voy a poner un ejemplo. El término reino es el término de gobierno. ¿Ya? Cuando la Biblia dice reino, está hablando de gobierno. Es decir, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Eso todo lo tenemos claro. ¿Ya? No necesitamos revelación para saberlo. Entonces, ¿pero qué nos ofrece ese reino? ¿Ok? Sabemos que es un gobierno, sabemos que es el reino de Dios, pero ¿qué nos ofrece ese gobierno? ¿Qué le ofrece a los hombres el reino de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de ese gobierno? ¿Ya? Miremos lo terrenal. Cada presidente de un país, cuando está en campaña, ofrece, ¿sí o no? Para obtener votos y ser presidente de la nación. Aquí nosotros no necesitamos estar haciendo campañas porque nosotros mismos pertenecemos al reino. Lo que pasa es que muchas veces nosotros escuchamos reino, escuchamos de gobierno, pero no sabemos todo lo que implica el estar inserto en el reino de Dios. ¿Qué beneficios tengo yo en el reino de Dios? ¿Qué beneficios tengo acerca del gobierno de Dios? Ahora, este gobierno se caracteriza por principios ideológicos determinantes, que son justos, que son idóneos para cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Ok? Ahora, quiero mencionarle 4 aspectos de la predicación de Jesús que se relacionan constantemente con el reino de Dios. Si yo les hago una pregunta, arrepentimiento, ¿Jesús habló de eso? Ok. Entonces, la predicación de Jesús estaba persistentemente relacionada con el reino de Dios, primero con el arrepentimiento. Para recibir los beneficios de este gobierno, para recibir todo lo que realmente tenemos en los cielos, tenemos que arrepentirnos. Dí conmigo, me arrepiento. Arrepentimiento. O sea, ninguna persona que no se haya arrepentido va a estar en el reino de los cielos o disfrutando de los beneficios del gobierno del reino de Dios. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Eso significa que yo tengo que reconocer que sin Dios voy a seguir pecando. Tengo que reconocer que en mi vida hice cosas malas y no cosas buenas. Tengo que reconocer que ante Dios tengo que arrepentirme de todo lo que yo he hecho. Pecado, no sé qué más, que ha pasado en cada una de nuestras vidas, pero tengo que acercarme a los pies de Jesucristo y arrepentirme para empezar. Mira lo que viene. Me arrepiento, pertenezco al Rey, ¿cierto? Pertenezco al reino.
y tengo beneficios. ¿Qué más viene? Tengo el Espíritu Santo. Tengo el poder. Mira lo que tengo. Pertenezco al reino, ¿ya? Tengo los beneficios, tengo el poder del Espíritu Santo que está en mi vida, pero requiere arrepentimiento. Alguien puede decir, bueno, pastor, pero yo no he hecho estas cosas malas en mi vida, ¿ya? Y no me voy a arrepentir de ello, porque uno debe arrepentirse si se ha hecho. Muchas veces no nos damos cuenta de actitudes o acciones que hemos hecho y tenemos que arrepentirnos. Porque ante los ojos humanos, a lo mejor puede pasar, como decimos nosotros, piolita. Pero ante los ojos de Dios no. Yo siempre he hablado, pecado puede ser un pecado chiquitito o un pecado grande, pero es pecado. ¿Ok? Y tenemos que arrepentir. Número 2. La liberación del pecado y de Satanás con las consecuencias de ¿qué? De enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Eso persistentemente lo estaba predicando nuestro Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Estaba predicando que tenemos que ser liberados del pecado, de Satanás, de la muerte, de las consecuencias de la enfermedad, del sufrimiento. El Señor vino a sanar y a dar vida. Amén. Vino a curar las heridas de aquellos que estaban muy heridos. Entonces, también tenemos que reconocer que muchas veces en nosotros hay cosas que tenemos que ser liberados de ello, como una enfermedad. ¿Por qué vino esa enfermedad? ¿Qué consecuencias fueron las que me mantienen en esta situación? Y eso te puede llevar a la muerte. ¿Ok? Pero Jesucristo vino a dar una palabra de consuelo, de liberación, ¿ya? Para que nosotros nos apartásemos del pecado y de toda la ideología de Satanás que vino a nuestra mente. Número 3. El Señor vino a predicar consistentemente el llamamiento al reino de Dios y pertenecer a Él. Nosotros, si ya pertenecemos al reino de Dios, si ya estamos en el reino de Dios, si nosotros persistimos en buscar el reino de Dios, entonces ¿qué hay que hacer? Predicar acerca del reino. Lo mismo que hizo Jesús. ¿Lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo. Entonces, persistir es buscar el reino de Dios, pertenecer a Él y hablar también acerca del reino de Dios. Porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa predicaba nuestro Señor Jesucristo? Número 4. Siempre el Señor hablaba de los contenidos morales, espirituales, doctrinales, que evidencian nuestra aceptación para ser parte del reino o formar parte del reino de Dios y que ayudan a permanecer. Entonces, nuestra vida se produjo un cambio radical. Recibir a Cristo Jesús, al pertenecer al reino, al tener el Espíritu Santo, entonces nosotros moralmente estamos sanos, espiritualmente también, bajo una sana doctrina. Y eso va a evidenciar que nosotros estamos formando parte del reino de Dios. Yo no puedo decir yo pertenezco al reino de Dios, yo soy un hijo de Dios, si ando pecando en la calle, si ando haciendo cosas indebidas en la calle, y mucha gente me mira, me observa, y después digo que soy un hijo de Dios. Entonces hay una, ¿cierto?, demostración de lo que yo estoy hablando, diciendo. Como por ejemplo, yo no puedo estar aquí alabando al Señor y después maldiciendo. No puedo estar aquí alabando al Señor y garabatos afuera. No puedo estar maldiciendo a la gente si yo estoy bendiciendo a Dios aquí dentro de la iglesia. Son cosas pequeñitas, pero tenemos que darnos cuenta de que eso también es pecado. Y eso nos puede alejar del reino. Amén. Porque la salvación se pierde. ¿Ya? Porque si no cuidamos esa salvación tan grande, la vamos a perder. Por otra parte, tenemos que pensar y ver cómo el enemigo, Satanás, ha influido en este mundo, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Qué estamos viendo hoy día en este mundo? ¿Cuál es la influencia de Satanás, del diablo en este mundo? Matrimonio, wow, todos dicen que bueno, cada uno es libre de elegir su opción, pero eso es bíblico.
Ok, ¿por qué no es bíblico? Porque al comienzo Dios dice que creó al hombre y a la mujer, ¿ok? No dice que creó a la gay o al homosexual, no dice. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que son influencias de este mundo? Son influencias satánicas ya que vienen y que influyen a todo nivel, hermanos, a todo nivel. Entonces, incluso los presidentes de los países tienen, por presiones, tienen que firmar un decreto de que ellos aceptan el matrimonio gay. Pero las consecuencias de eso, ¿cuáles son? Las consecuencias de eso es que el matrimonio entre dos personas que tienen el mismo sexo van a adoptar un bebé. ¿Cuál crees tú que va a ser de ese bebé? ¿Cómo va a ser su vida? ¿Y cómo va a ser el estilo o cómo se puede llamar? Sí, la forma de vida que va a llevar. Viendo, suponte, dos hombres o dos mujeres. Ella es mi mamá y ella, ¿quién es? Mi mamá también. O él es mi papá y él también mi papá. O sea, distorsiona toda la creación. Distorsiona todo lo que se llama familia. Distorsiona todo lo que el Señor creó. Entonces, son aspectos que uno tiene que estar pendiente y no tiene que aprobarlo porque son influencias de este mundo, satánicas. Como les dije, a todo nivel, individual como colectivo. Hasta el punto, hermanos, de fijar una manera de pensar determinada en las personas. Como por ejemplo, una actitud. Yo puedo tener una actitud de decir, ¿sabes qué? Bueno, ahora me voy a cambiar de bando porque la gente se está yendo por ese lado. Tenemos la libre elección, ¿cierto?, de elegir. Pero nosotros a través de la palabra tenemos claramente lo que es bueno y lo que es malo, lo que está aquí y lo que no está aquí. Entonces mucha gente está influenciada por este mundo por no tener o alcanzar un mayor conocimiento. Entonces, a través de esa falta de conocimiento, fijan su manera de pensar, determinan cómo van a llevar su vida, cómo van a hacer sus actitudes y crean su propio reino. Amén. Crean su propio reino. En este caso, el reino de este mundo, que es el reino de Satanás y que constantemente va a estar en conflicto. ¿Han pensado eso? Que el reino de Satanás siempre está en conflicto. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber muerte y destrucción. Cuando gobierna Satanás, siempre va a haber muerte y destrucción. Siempre vamos a ver conflicto en este reino, el reino de Satanás. ¿Cuáles son las características de este reino, del reino de Satanás? La autoindependencia. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y cuando quiero. Autoindependencia. Destructiva para la vida de los seres humanos. Otra cosa, independencia respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Van a estar siempre apartados de eso. La indiferencia, la negación de Dios, no reconocer a Dios, el alejamiento respecto al reino de Dios o a Dios mismo. Formas y conductas específicas, contrarias al pensamiento divino, van totalmente en forma contraria a lo que el Señor menciona en su palabra. Ausencia de doctrinas, como por ejemplo, muchos no creen en la salvación. Entonces pasémosla bien porque de esta vida no hay otra de esas, ¿cierto? Ausencia de salvación. La ausencia misma de la necesidad de esa persona de ser salva. Entonces, vemos a Jesús que se encuentra, ¿cierto?, frente a un mundo totalmente contrario a Dios, que se rebela contra Dios, empujando, ayudado, ¿cierto?, por el diablo, introduciéndose el pecado. El pecado separa, ustedes saben, el pecado separa al hombre de Dios y lo conduce a la muerte y condenación eterna. Y eso es lo que tenemos que predicar nosotros,
Decirle a la gente, muchas veces por no perder la amistad, muchas veces por no enojarse con la persona, o con un familiar, con un amigo, nosotros nos quedamos callados, sabiendo que esa persona está camino a la muerte porque está en el pecado. Entonces nosotros no levantamos la voz, teniendo el poder, teniendo el Espíritu Santo, perteneciendo al reino de Dios, nosotros no levantamos la voz para decirle a esa persona, tú estás mal, tú vas por un camino de perdición, tú vas camino a una muerte eterna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si pertenecemos al reino, no nos estamos diciendo a la gente, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Esa relación que tú tienes, no sé si nos falta personalidad. Una de las cosas que a mí me gusta es la personalidad argentina, porque ellos son sanguíneos, ya, y se tiran nomás, y hablan nomás, no les importa. Nosotros, a ver, espérate, no le voy a decir, voy a ver qué ánimo está para decirle. No, si detrás de eso está la vida eterna o la muerte eterna. Así de simple. Vemos y nos involucramos, consciente o inconscientemente, nos involucramos en las artimañas del enemigo. Especialmente en aquellos familiares que sabemos que a lo mejor tienen una relación que no es legal bíblicamente, pero nosotros nos quedamos calladitos, no le decimos nada. ¿Por qué? ¿Por temor a que nos rechacen? ¿Por temor al que dirán? ¿Por temor a que nos digan, oye, que es pesado este canuto? ¿Ah? Nosotros tenemos que hablar con la verdad, porque nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios, y la verdad dice que hace a las personas libres. ¿Cuántas personas esclavizadas en este mundo? ¿Cuántas personas que están caminando directo a la muerte? Porque nadie le ha dicho que están mal. Nadie les ha dicho, ¿sabes qué? Tu posición está errada, o tu caminar va por otro lado. Entonces tenemos que ser valientes. Necesitamos valentía. Necesitamos coraje. ¿Y tenemos el poder? Si lo tenemos, el problema es que no lo usamos. Entonces ahí nos vamos quedando y mirando que esa persona se va a ir derechito al infierno por no advertirle. ¿Sabes qué? Si tú miras la palabra del Señor, la Biblia, el Señor en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, le advierte a la gente, le está advirtiendo. Le advierte, no lo hagas, vas a ir al pecado, vas a morir. O sea, siempre nos está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Obedecer a la palabra, ahondarla en nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón. Por eso es que me insisten en todas estas cosas que yo le estoy hablando. Entonces, la misión de Jesús, si tú te pones a pensar en ese tiempo, no fue fácil. Y ahora es mucho más difícil, porque estamos en un tiempo y somos nosotros los que estamos en este mundo. Tenemos todas las herramientas, tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo, y no estamos funcionando en ello. Por lo que yo les decía, por el temor, por el que dirán, y porque quizás esa persona tú no la vas a poder convencer de que realmente va por un mal camino. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Jesús vino a arrebatarle al diablo el reino. ¿Sí o no? Jesús vino a arrebatar el reino a Satanás, y lo hizo. Bajó hasta las profundidades de la tierra para quitarle, ¿cierto?, las llaves del reino. Entonces Satanás no tiene el poder. Amén. Jesús vino a convencer a la humanidad que hay un reino, y ese reino es permanente, el reino de Dios, devolviendo esa imagen incorrecta a una imagen correcta respecto de quién es Dios. Porque la gente hoy día, incluso el enemigo, se ha encargado de poner en el pensamiento de la gente que Dios es malo, por todo lo que sucede en este mundo, por los accidentes, por los terremotos, por los volcanes, por las lluvias, por las inundaciones. Dios es malo. ¿Dónde está Dios? Mucha gente se pregunta eso, porque tiene un conocimiento errado de quién es Dios. No saben que aquí hay un enemigo que está gobernando y que es el diablo, ¿cierto?, que gobierna esta tierra, este mundo. Ahora, ¿por qué suceden las cosas? Preguntémonos, ¿hay pecado en este mundo? Claro que hay pecado. ¿Se imaginan que Dios diga, ya basta? Que hoy día mismo Dios diga, ya basta, voy a hacer lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Que hay que la escoba, ¿o no?
pero estamos bajo la gracia. ¿Ya? Y esa gracia significa que tenemos la libertad de elegir, de tomar o dejar el reino de Dios. O yo recibo a Cristo o lo rechazo. Pero ese es mi problema. ¿Ya? Y yo voy a vivir mi situación, voy a vivir en mi reino y voy a vivir sabiendo de que si no tengo a Cristo en mi corazón, voy derechito al infierno, a la muerte eterna. Entonces, lamentablemente, hoy día la humanidad tiene un mal concepto de lo que es el reino de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que devolver esa imagen correcta. Esa misma imagen que vino a presentar Jesucristo a la tierra, a salvar la humanidad del pecado, ¿ya? Y que realmente nosotros podamos mostrarle el reino de Dios a la gente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros salvar a la gente, entre comillas, para que no se vaya a la muerte eterna? ¿Cómo podemos nosotros mostrarle el Evangelio? Porque cuando uno se acerca a hablarle de la palabra de Dios a mucha gente es reacia. ¿Le ha tocado eso? No me vengas a hablar de eso porque para mí ya lo tengo claro. No tiene nada claro. ¿Cómo nosotros podemos mostrar un reino eterno, poderoso a la gente y cambiar esa disfunción que tienen en su mente acerca del reino de Dios? ¿Quieren saberlo? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sí tenemos una misión. Y todos sabemos la misión de ir y predicar el Evangelio. Y eso es predicar el reino. Pero tenemos que hacerlo con autoridad, tenemos que hacerlo con poder, tenemos que hacerlo con valentía. ¿Ya? No importando si es el niñito más querido o la tía o la abuelita más querida, tenemos que decirle, si está en pecado, te vas a ir a la muerte eterna. Pero nosotros estamos ahí para decirle, ahora, tú tienes que cumplir, porque muchas veces la gente dice, bueno, si yo le he hablado, pastor, yo le hablé a mi familia, bueno, pero tú cumpliste con hablarle. ¿Ya? Lo peor es quedarse callado. Tú cumpliste con hablarle y decirle. Ahora, si te recibió o no te recibió, es problema de él. Porque él va a estar ante el Señor, ante el juicio final, y él no va a poder decir, a mí nadie me dijo, o a mí nadie me habló. Nosotros tenemos que hablar. La gente lo toma o lo deja. Pero nosotros cumplimos con mostrar el reino de Dios, ver que realmente hay un Dios amoroso, tierno, poderoso, y que nos ayuda en todas nuestras debilidades y dificultades en este tiempo. Amén. Pero tenemos que hacerlo y ser valientes. Amén. Entonces la próxima semana vamos a ver cómo podemos, ¿ya?, arrebatarle al diablo a esas personas que las tienen ahí atadas, pero tenemos que hacerlo con poder, con sabiduría y con inteligencia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que somos tus hijos, tenemos acceso al reino de los cielos. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, como también, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender cómo funciona tu reino y cómo debemos funcionar nosotros aquí en la tierra. Señor, tú nos enseñaste una oración y que todas la sabemos de memoria, el Padre nuestro, Señor. Pero no bastan de palabras, sino que con poder, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Señor, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Es por eso, Señor, que necesitamos cada vez más de tu sabiduría, de un mayor conocimiento, para entender, Señor, en forma revelada lo que tú, Señor, nos has dado y tenemos en este tiempo. Dios amado, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, como aquellos que nos han visto a través de internet. Señor, te pido que tú les acompañes en su regreso a casa, cuida su salida como su entrada, y que el día de mañana, Señor, tu misericordia una vez más esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos bendecidos, hermanos.